que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. En la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Seguimos con la serie Hombres y Mujeres Nuevos,
Y ahora vamos con el capítulo 4, el estudio número 4, que le hemos intitulado Lo que aborrezco, eso hago. Y está basado en Romanos 7:15, cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vamos a seguir hablando respecto a la cuestión tremenda por lo cual sufre el creyente, no hallando a veces explicación, el porqué de su conducta, el porqué de sus tendencias. Hay que comprender que la ignorancia es lo que nos hace perder y también desalentarnos. Por eso yo me aboqué a instruir en ese sentido, para que entendamos el porqué del pecado del cristiano y cómo reacciona la carne, en qué momento estamos en esta lucha constante, continuada, y que no va a cesar, se os advierto. ¿Por qué? Porque la carne, que es la naturaleza antigua, que es la naturaleza adámica, no se va a morir jamás, aunque hayamos admitido a Cristo en nuestro corazón. La carne va a dejar su poder y va a dejar su influencia hasta que Cristo nos recoja. Ahora, en toda la Biblia, desde el segundo capítulo de Génesis, donde leemos que Dios dice, el día que de él comieres, o sea, y por lo tanto pecares, ciertamente morirás. Hasta los últimos capítulos del Apocalipsis, en los cuales se revela el terrible destino de los pecadores bajo el nombre de la muerte segunda, que es más allá del infierno, que es más allá de la muerte. Entonces, según las Escrituras, el pecado es una infracción, es una ofensa que recibe como recompensa justa la muerte. En la carta a los Romanos, de capítulo 1, versículo 32, se habla del decreto de Dios, por el cual aquellos que pecan son dignos de muerte, dice la palabra. Y en Romanos 6:23 leemos, la paga del pecado es la muerte, es la justicia de Dios. Esta es, por lo tanto, la manera en que se debe entender el lenguaje bíblico acerca de lo que es la muerte. Y este es el sentido que tiene la muerte, tanto en relación con Cristo como en relación con los cristianos. Ahora, en Romanos 6:10 dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. ¿Qué significa esto? Una sola cosa, que Cristo murió al pecado en cuanto sufrió el castigo del pecado. Voy a repetir, Cristo murió al pecado en cuanto sufrió el castigo del pecado. Jesús murió por nuestros pecados, no por los de Él. Él llevó a la cruz nuestros pecados siendo inocente. Él nunca pecó. Entonces Él recibe, por haber llevado sobre Él nuestros pecados, nuestras culpas, recibe una recompensa terrible y justa, que se llama muerte. La muerte la sufrió Cristo para que no tuviéramos que morir nosotros. Aunque no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte eterna, a la muerte espiritual. La muerte de Jesús fue entonces la paga justa del pecado, nuestro pecado, por supuesto. Cumplió con la sentencia, pagó la pena y aceptó la consecuencia. Todo en ese sacrificio de la cruz. Todo esto lo hizo de una sola vez para siempre. Y por tanto, el pecado ya no tiene ningún derecho sobre Cristo. No tiene ningún derecho alguno sobre Él. Fue levantado de los muertos para demostrar su perfecta obra, su perfecta acción como el portador de nuestros pecados. Y ahora vive para siempre para Dios. Ahora, si este es el sentido en el cual Cristo murió, nosotros también, unidos a Cristo, hemos muerto al pecado. Porque tenemos a Cristo, porque estamos en Cristo, también experimentamos la muerte junto con Él, aunque no la padecimos como Él, pero la experimentamos por fe. Entonces,
hemos muerto al pecado porque en él sufrimos la pena de muerte, la pena del pecado como las consecuencias. Entonces, la consecuencia es que nuestra vida vieja ha terminado, ha cesado su influencia y ha comenzado una vida nueva. Por eso dice Pablo, he aquí, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Y yo pregunto, ¿de veras ya pasaron las cosas viejas? Toda esa vida de pecado, esos hábitos pecaminosos ya pasaron. ¿Verdad que no? Todavía siguen vigentes, pero desde el punto de vista de la pena, desde el punto de vista de la justicia de Dios, que fue efectuada en Cristo, nosotros ya no tenemos culpa y ya no tenemos pecado, ¿no? Pero si decimos la verdad, seguimos experimentando el pecado. Ahora, naturalmente, como el sacrificio de Cristo, al sobrellevar nuestros pecados, fue único, y es imposible que compartamos con Él esa carga. Lo cierto es que sí compartimos los beneficios de un acto, de ese acto de amor, simplemente porque nosotros estamos en Cristo. La expresión neotestamentaria de esta verdad no solo alcanza a que Cristo murió por nosotros, sino también a que nosotros morimos en Él. Dijo Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15, en pocas palabras, murió por todos, luego todos murieron. Dice en Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí Pablo habla de nuestra muerte, indicando 3 sucesos enlazados. Quisiera presentarlo de la siguiente manera para hacerlo más visible posible estas 3 etapas. La primera etapa dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Segunda etapa, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Tercera etapa, a fin de que en adelante ya no sirvamos más al pecado. Ahora, este tercer punto es muy claro. Dice claramente aquí, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin duda es esto lo que anhelamos. Librarnos de la esclavitud, librarnos de la tiranía del pecado, ya que esto se menciona al final del versículo 6, es necesario entonces examinar antes las 2 etapas previas que conducen a esta liberación. La primera etapa se llama la crucifixión del viejo hombre, y la segunda, que es dependiente de la primera, es la destrucción del cuerpo del pecado. Más aún, cuando se nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, vamos a referirnos al título del presente estudio con las palabras de Pablo al explicarnos su experiencia al respecto. Pablo relata aquí la verdad acerca de Romanos 7, y lo que quiso decir fue hacer lo que yo no quiero hacer. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y ese es el título del estudio. Entonces, si leemos Romanos 7, 14 a 25, sacamos esta conclusión. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, aquí no describe a un incrédulo, porque suena como que esto lo hace un incrédulo, no un cristiano. Pero en realidad es un creyente, el que vive conforme a la carne, sino que describe a un discípulo victorioso. Y tú dices, bueno, ¿es un incrédulo o es un creyente carnal, caído? No, es un discípulo cristiano victorioso. Pues vamos a analizarlo porque no lo entiendo, podrás decir tú. Entonces, en Romanos 7:15 está escrito, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Puede parecer un poco extraño lo que Pablo dice. ¿Por qué harías lo que no entiendes? Aquí Pablo no está escribiendo de cometer pecado de manera consciente. Conscientemente ceder ante los deseos de la carne. No es esto a lo que se refiere. Porque cuando cometes pecado de forma consciente, entonces sabes y entiendes muy bien lo que estás haciendo. No es inconsciente. Romanos 7:23 dice, otra ley en mis miembros. Pablo vivió una vida crucificada. No sirvió a la ley del pecado con su mente. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A ver, déjenme ver si es 7:25 o 7:23. Creo que es Romanos 7:23, déjenme ver. Sí, 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Más bien es Romanos 7:23, ¿verdad? Bueno, según el grado de la luz que tenía, se deleita en la ley de Dios en el hombre interior. Por eso decimos que es un creyente victorioso, un discípulo victorioso. Se deleita en el hombre interior, porque dice el 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Eso significaba que se deleitó en amor, en bondad, en misericordia. Y esa era la actitud de su mente. En aquellas áreas donde había recibido luz, allí crucificó al pecado en su cuerpo. Su mente, la cual servía a Dios, paró a estos deseos pecaminosos. Sin embargo, había muchas áreas en la vida de Pablo donde todavía no había recibido luz. Allí fue llevado cautivo a la ley del pecado en sus miembros, de manera que hizo cosas que aborrecía. Ahora, cuando decimos luz, recibió mucha luz, está hablando de conocimiento. Se le abrieron los ojos. En medio de la noche, de la ignorancia, viene esta luz y entiende algo muy complicado, que solamente por el Espíritu Santo pudo discernirlo y explicarlo. Alguien que comete pecado de manera consciente no hace lo que aborrece, porque su mente aprueba la acción. La concupiscencia, o sea, los malos deseos, la lujuria, después que ha concebido, dice la palabra, da a luz el pecado. La concepción sucede cuando en nuestra mente estamos de acuerdo con el deseo. Entonces se da a luz el pecado. Dice Santiago 1, 14 y 15. Tal persona sirve a la ley del pecado con su mente. Ahora, Pablo no escribió de ese tipo de pecado en Romanos 7, porque él está dando testimonio de su propia experiencia, en su propio interior, en esa lucha de la carne.
Él sirvió a la ley de Dios con su mente, pero al mismo tiempo se manifestó pecado que aún estaba presente en su carne, sin que Él lo aprobara. Él sirvió a la ley del pecado con su carne. Esas reacciones de la carne se pueden haber manifestado en forma de pensamientos o sentimientos, las cuales tuvo que vencer la tentación, pero también se manifestaron en forma de acciones o palabras, las cuales nunca pasaron por su conciencia en forma de una tentación. Más tarde recibió luz o conocimiento o discernimiento de esas acciones, cuando se dio cuenta que no era según la voluntad de Dios, por lo cual era algo que aborrecía, es decir, las obras del cuerpo, las obras de la carne. Ahora, la ley es espiritual, la ley es de Dios, pero Pablo entendía que él era carnal, vendido al pecado. Con su mente servía a Dios, pero también se dio cuenta que no moraba el bien en su propia carne. Dice en Romanos 7, 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que con su carne no podía hacer otra cosa que servir a la ley del pecado. Su mente, la cual servía a Dios, estaba en contra de su carne, la cual servía al pecado. Y eso creo, o manifestó, un conflicto de voluntades en su interior, en su cuerpo. Dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros, ¿no?, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De manera, dice el 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No era Pablo, es decir, su mente consciente, quien hizo las cosas que odiaba, sino era el pecado que moraba en él, en su carne, su propia naturaleza, que ya conocimos como carnal o pecaminosa, que heredamos de Adán. No lo había visto, no había recibido luz sobre ese pecado. Por eso exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7:24. Pablo responde a su propia pregunta cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, en Romanos 7:25. Antes de que Jesús venciera y nos dejara un ejemplo que podemos seguir, no era posible para los seres humanos vencer, sobre todo, el pecado en la carne. Pero ahora Jesús nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos puede mostrar el camino a través de la carne. Así como Pablo, nosotros también recibimos una nueva mente. Dice Pablo, porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando nos arrepentimos del pecado y empezamos a servir a Dios. Y ya no somos nosotros los que servimos al pecado. Lo que viene de nuestra carne no se comete voluntariamente. Cuando estamos en Cristo Jesús, y servimos a la ley de Dios con nuestra mente, entonces no hay condenación si hacemos las cosas que aborrecemos. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No somos condenados por ser tentados, por tener pensamientos o sentimientos que nos seducen a pecar continuamente, ni por acciones que podemos haber hecho sin que pasaran primero por nuestra mente consciente para poder elegir.
Por lo tanto, la tentación no es pecado. La palabra tentación en el griego significa prueba, test. Sin embargo, está escrito que necesitamos hacer morir esas obras del cuerpo por el Espíritu. Entonces viviremos, dice Romanos 8:13. Aquí se trata de ser un siervo del Espíritu. El Espíritu Santo nos mostrará nuestro pecado. Él nos guiará a toda la verdad y nos dará el poder que necesitamos para vencer. Si somos fieles y obedientes a las órdenes del Espíritu, entonces veremos, entonces venceremos con el tiempo cada vez más de nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Debe quedar claro que no podemos ser perfectos, más perfectos, o servir a Dios en un momento más allá del grado de luz o del grado de conocimiento que hemos recibido. Pero tenemos que andar en el Espíritu. Eso quiere decir que tenemos que actuar de acuerdo a la luz que ya hemos recibido. Entonces veremos más de esa carne, más de ese cuerpo de pecado que con el tiempo debe ser destruido. Nos consideramos muertos al pecado, dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando en la luz de Dios se nos revela una nueva área, entonces ese pecado también será crucificado. Así somos discípulos de Jesús, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz cada día, como dice Lucas 9, 23 y 24. Es glorioso andar en este camino. No deberíamos sentirnos mal cuando Dios nos da más luz y llegamos a ver a nuestro pecado en esa luz, sino que deberíamos regocijarnos y ser felices, pues ahora podemos hacer algo con respecto a esa revelación. Ahora podemos hacer morir las obras de la carne, las obras del cuerpo, por medio del Espíritu Santo. Por esta razón nos regocijamos en este conocimiento, en esta luz, porque en otro tiempo, cuando andábamos en la ignorancia, no entendíamos en qué condiciones estábamos. Pero ahora, por la luz que tenemos, nos regocijamos más bien en estas debilidades, porque así Cristo interviene y nos fortalece. En Romanos 8, 12 al 14 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿No lo hace el Espíritu por nosotros? Nosotros lo tenemos que hacer por el Espíritu. Entonces entramos a la santificación, cada vez más liberación conforme a la destrucción de nuestro cuerpo de pecado. ¿Qué sucede? Poco a poco. Y es reemplazado por una nueva creación. Cuando Jesús dice: he aquí todo es hecho nuevo, es radicalmente nuevo, es otra vida. Las virtudes, la vida de Cristo, la naturaleza divina, todo se nos regaló. Por eso somos nuevos. En Romanos 5, 5 y 6 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En 2 Corintios 4, 10 y 11 dice: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Fíjense, siempre estamos entregados
a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En 2 Corintios 5:17, ustedes recuerdan este versículo, es un versículo clave, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que estar en Cristo. Y más adelante, en 2 de Pedro 1, 3 al 8, dice, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, inspirado, nos está diciendo algo extraordinario. La vida nueva tiene que estar llena de virtudes. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha dotado, precisamente es para nuestro crecimiento y para crecer en la iglesia y que se pregone por todas partes con poder el bendito mensaje de salvación. Al comienzo del capítulo 8, volviendo al principio de lo que les prometí que íbamos a continuar en el estudio pasado, Pablo exhorta a no pensar en las cosas de la carne, ni a vivir según sus exigencias. En Romanos 13:14, Pablo dice que no debemos proveer para la carne, a fin de dar satisfacción a sus deseos. Ahora, esto es una advertencia. Estas amonestaciones serían totalmente ilógicas si la carne estuviera muerta. ¿Recuerdan que estábamos estudiando sobre este dicho popular? Pues que la gente que se murió espiritualmente, pues ya es como un cadáver. Así que el día de su nuevo nacimiento se festejó un funeral. No, no es así. El creyente está sufriendo la carne, está sufriendo el pecado todavía, porque tiene una antigua naturaleza traidora. Es la vida pasada, que sigue vigente, pero que ahora procede por medio de tentaciones, apelando a la voluntad de la persona, para que colabore como cómplice en favor del diablo y en favor de la carne en contra de Jesús, lo cual el creyente lo aborrece. Entonces, hay quienes no dicen estar muertos, ni insensibles a las atracciones del mundo, y sin embargo afirman tener un carácter santificado, del cual se ha quitado la inclinación a pecar. Eso es mentira. Hay una inclinación natural a pecar continuamente. Es con lo que luchamos todos los días los cristianos. Los versículos que se han visto debieran hacerles ver este error, porque las indicaciones de no satisfacer ni ceder ante los deseos de la carne comprueba que nuestras tentaciones aún surgen desde adentro del corazón del cristiano y no solo desde afuera, es decir, surgen de la carne y no solo del mundo y del diablo. Además, la experiencia cristiana demuestra que esta no es la interpretación correcta. Cabe observar que el apóstol Pablo no se refiere a unos pocos cristianos excepcionalmente santos que hayan pasado por alguna experiencia especial, sino que describe
a todos los cristianos que han creído y se han bautizado en Cristo Jesús. Dice los versículos 2 y 3, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Se deja ver entonces que esta muerte al pecado, sea lo que fuere, es común a todo cristiano. Es posible afirmar, y aquí termino, que todos los creyentes bautizados están muertos al pecado en el sentido de ser insensibles interiormente a él. ¿Acaso se encuentran ya indiferentes al pecado? Si somos honestos, ¿qué responderíamos? ¿O está el pecado quieto en ellos de modo que lo puedan experimentar así? No. Sucede precisamente todo lo contrario. Porque las biografías bíblicas e históricas y nuestra propia experiencia se combinan para desmentir estas ideas de que el cristiano realmente queda insensible para el pecado o para las tentaciones. Eso es imposible, eso no es verdad. No estamos en el cielo, ahí sí. Pero mientras estamos en el mundo, la tendencia natural es el pecado. Del cristiano me refiero. Ya tiene su lugar en el cielo, ya tiene su mansión celestial en el cielo. Y esa es una posición de fe, una esperanza, pero todavía no tiene la experiencia. Y mientras vaya por este mundo, como dice el Salmo, va cruzando por un valle de sombra de muerte. Realmente, todo el tiempo, volteando para todos lados, porque amenaza a Satanás como león rugiente. Así que, lejos de estar muerta la carne y quitar nuestra naturaleza caída para siempre y corrompida con la que nacimos, les digo, sigue viva, está viva. Si no, ¿por qué tantas advertencias que nos dio el mismo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, ¿no? Jesús mismo dijo, orad, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué tanta advertencia? Precisamente, ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa sigue con nosotros, sigue traicionando la fe, sigue buscando que caigamos. No perderemos jamás la salvación, pero podemos desalentarnos si cedemos a los deseos de la carne. Así que el Espíritu Santo, precisamente con el fin de dominarla y controlarla, nos da este conocimiento, estos principios para poder triunfar siempre, tener victoria. ¿Qué sentido tendría aquello si la carne ya estuviera muerta? ¿Por qué tanta advertencia? ¿Por qué tanta enseñanza entonces? Estamos aprendiendo porque tenemos que vencer. Y mientras sigamos en este mundo, seguiremos aprendiendo y seguiremos luchando, pero seguiremos triunfando. ¿Saben ustedes que para tener victoria hay que tener una batalla? Hay que tener una guerra. Y todos los días estamos en guerra. Estamos en el frente de la batalla. Estamos adelante, no en la retaguardia. Vamos a la vanguardia. Y ahí están los golpes más duros. Entre más vives para Cristo, más ataques tendrás, pero más victoria y más felicidad tendrás. Esto es algo que debes entender. Muchos se desmoronan luego. En la primera acción, la primera reacción de alguien que lo rechaza, ¿no? Alguien sufre mucho porque el día que entregó o que se animó a entregar por fin un folleto, se lo tiraron en la cara. Y con eso bastó para que quedara anulado para seguir compartiendo la palabra. No les extrañe esto. La carne es sensible, le duele. No solamente es sensible en cuanto al pecado, sino también a los rechazos.
Y esto es algo que debes tener en cuenta. Pues el hijo pródigo dijo, por tanto me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, cada vez que caigas, hermano, cada vez que te venga esta experiencia, acuérdate, perdiste una batalla, pero no la guerra. Levántate y sigue tu camino, porque Jesús entiende perfectamente bien por lo que estás pasando. Él es el buen pastor. Él estuvo en el mundo, vivió como hombre, sufrió las penas que tú estás sufriendo y tuvo la victoria. Él vino a mostrarnos cómo debe ser un hijo de Dios, dependiente de su Padre, orando todos los días, buscando siempre la comunión con el Señor. Quiero invitarte a orar. Quiero invitarte una vez más a alentarte, a levantarte, que entiendas que todo lo que te está pasando es lo que dice la palabra y es lo que dice este estudio. Que verdaderamente habremos de lidiar constantemente, todos los días, con la carne. Pero no busques tú conscientemente el pecado, lo cual también lo hacemos. Hay cosas placenteras, hay recuerdos placenteros pecaminosos que nos hacen querer volver. Pero reacciona pronto, porque el Espíritu Santo te está inquietando y no te va a permitir estar a gusto para entrar en el pecado consciente. Permite terminar con una oración. Dios Padre eterno, que nos comprendes, que nos has dado esta bendición de ser salvos, de comprender todo aquello que al principio nos decepcionaba de nosotros mismos, porque siempre supusimos que ya no íbamos a pecar, que éramos santos en el sentido que lo entendíamos, pero ahora entendemos que no hemos dejado de ser santos, porque la lucha siempre persistirá hasta el día que nos recojas y deje de tener poder la carne sobre nosotros. Danos tu bendición para entenderlo, para seguir alentados y alentando, para continuar obedeciendo tu palabra, compartiéndote, testificando. Provoca fidelidad en todos, que nos unamos en un mismo sentir, porque tú mismo dijiste, Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Tú entiendes, nos conoces por nombre a todos nosotros que somos tus ovejas. Y dijiste también, mis ovejas oyen mi voz. Y aquí hay ovejas oyendo tu voz. Tú mismo dijiste, tengo otras ovejas. Esas ovejas son aquellas que no son los judíos, que somos nosotros. Pensaste también en nosotros, Señor. Te amamos y te damos gracias por ello. Bendícenos, pues, para transformar estos temores ahora en valor, en temeridad, ser más dispuestos a compartirte a los hombres. Ayúdanos, Señor. Aviva nuestros corazones. Quita este adormecimiento y esta indiferencia. Y ayúdanos a entender que la fidelidad es la que tú vas a recompensar allá en el cielo, en el tribunal de Cristo. Despídenos en paz y te ruego que estas reflexiones puedan provocar conversiones y también restauraciones. Por Cristo Jesús. Amén. Esto es todo. Simplemente acuérdense ustedes que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos, no es ni siquiera, vamos a decir, lógico, ni siquiera lógico, no. Vamos a vivir de acuerdo a la vida nueva, y esto es lo que tenemos que entender. Estamos identificados con Cristo, lo cual significa bautismo. Somos de Él y a Él serviremos.
Que Dios les bendiga. Sigamos adelante, alentados, orando unos por otros, rogando al Señor que detenga esta pandemia y que nos dé de su misericordia, conforme a su voluntad, y que nos guarde de un mal futuro. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Gracias.